You tramped all the way from Minnesota. Why is that? I wanted to catch a spark. I say no one wants to hear what a kid wrote last month. Well, I like your songs. Where the winds hit heavy on the borderline. Who wrote this? He did. Remember me. How about that Joan Baez, folks? Well, she's pretty. Sings pretty. Maybe a little too pretty. Seguimos analizando y criticando, comentando sobre las películas que están nominadas al premio Oscar. En este caso voy a hablar sobre Un completo desconocido, una película que vi la semana pasada en cines, que a priori cuando fui a verla no tenía mucha fe, no tenía mucha expectativa con respecto a esta película, pero cuando terminé de verla entendí por qué tiene tantas nominaciones y entendí por qué realmente tiene tan buenas críticas. Realmente es una película que está muy bien lograda, muy bien contada, el elenco lo hace muy bien, hay escenas, hay momentos muy buenos. Es una película bastante musical porque tiene muchas canciones sobre el folclore estadounidense, con un poquito de mezcla de rock y un poco de blues. Es interesantísima esa parte, a mí me gustan mucho todos esos géneros musicales, así que sí, me gustó, es una película que me gustó bastante. Dirigida por James Mangold y protagonizado por Timothée Chalamet, Edward Norton, Mónica Bárbaro y Elle Fanning, cuenta sobre una parte de la vida de Bob Dylan entre 1962 y 1965. La película se va a centrar o va a ser un equilibrio entre la aparición musical de Bob Dylan, primero tocando en algunos bares, luego cantando en grandes escenarios, su relación con Peter Seeger, que fue como una especie de manager, por así decirlo, al principio, y luego sí ya cuenta un poco sobre ese triángulo amoroso entre la cantante Joan Baez y su noviecita de aquel entonces Sylvie, ¿no? La película va a hablar sobre 1962 y 1965, entre esos 3 años, porque justo en esa época es donde Bob Dylan se hace conocido como cantante folclore, como referente de ese género musical, pero luego hace una transición hacia el rock. Es interesantísimo cómo cuenta esa parte. Sigamos viendo. If you go with snowflake storm, where the rivers freeze and summer ends. For anyone who's gonna hold your attention on stage, you have to kind of be a freak. Yeah, you can be beautiful or you can be ugly, but you can't be plain. To keep her from the howling winds. When's the new album out? Soon. 200 people in that room and each one wants me to be somebody else. They should just let me be. Si bien esta película es una película dramática, es una película biopic, un biográfico, ¿no? Pero tiene muchas escenas musicales, tiene muchísimas escenas donde vamos a escuchar las primeras canciones de Bob Dylan. Vamos a explorar mucho esa parte artística, esa parte... de hecho, vamos a ver mucho cómo él constantemente era de levantarse a las 5 o 6 de la mañana a escribir canciones. Vamos a conocer esas facetas más íntimas y más artísticas de este cantante. Porque una de las cosas que más se caracterizó a Bob Dylan son sus letras. Él es un poeta, él es un escritor, él le gusta escribir sus propias canciones, contar sus propias historias. La película, bueno, lo que yo quiero más que nada destacar es la actuación de Timothée Chalamet, porque hizo un gran trabajo no solo en la caracterización de Bob Dylan, sino en hacer ese esfuerzo de querer imitar su voz, su acento. Bob Dylan viene de Minnesota, los de Minnesota tienen un acento muy particular, muy de campesino. Hay un trabajo vocal, pero no solo en la parte del acento, sino también en la parte a la hora de cantar, porque hay que cantar con ese acento, o sea, no solo imitar el acento, que es difícil, es cantar de esa forma. Realmente hay un gran trabajo de Timothée Chalamet. Yo creo que este actor se consagra realmente como uno de los actores más jóvenes, porque tiene tan solo 29 años, uno de los actores con mayor talento, con mayor ingenio, con mayor creatividad para poder abordar sus personajes. Así que para mí es interesantísimo todo esto, porque estamos hablando de una personalidad muy popular, muy querida, una personalidad que tiene mucha personalidad, en el sentido de que tiene gestos, tiene forma de hablar, una forma de ver el mundo muy particular, muy propio de él. La película va a explorar mucho esa parte artística. Sin embargo, como para también llamar un poco la atención del público o para no desatender tal vez momentos importantes de aquel entonces en la vida de Bob Dylan,
vamos a hablar un poco de sus relaciones interpersonales. Por un lado con Peter Seeger, que fue como una especie de mentor, una especie de guía, que es el personaje de Edward Norton, para que Bob Dylan pudiera dar sus primeros pasos dentro de la industria de la música, sobre todo en el género del folclore, porque Peter Seeger es un referente del folclore estadounidense. Y también vamos a hablar un poco de la parte sentimental amorosa. Por un lado, Sylvie, que es una chica adinerada con la que Bob Dylan tuvo una relación sentimental, creo que duraron 1 o 2 años esa relación. Y después está Mónica Bárbaro interpretando a Joan Baez. Joan Baez es otra gran referente del mundo del folclore estadounidense. Es una cantante muy conocida que hizo canciones de protesta social en contra de las guerras, en contra de la discriminación, en contra de... defendiendo a las minorías de aquel entonces, porque además justo en esa época surgieron los primeros movimientos hippies. Bueno, tiene que ver un poco con todo eso. Es importante para entender esta historia, entender también el contexto histórico en el que se está desenvolviendo. La película va a hablar un poco de todo eso, muy bien estructurado. La narrativa es impecable en el sentido de que no nos vamos a marear con algunas escenas. Por eso yo creo que la película es una película que logra varios cometidos, entre ellos darnos a conocer la vida privada de Bob Dylan, darnos a conocer la vida artística de Bob Dylan y darnos a conocer las obras de Bob Dylan, que son sus canciones justamente. Hay una escena muy buena en donde está Peter Seeger en un escenario que está cantando y hace que el público participe, y hay un ida y vuelta entre el cantante y el público. Es buenísima, esa escena musical es genial, es genial. Otra cosa que me gusta mucho, porque lo que vamos a hablar o lo que te permite esta historia es entender un poco el conflicto entre las ideas o los pensamientos o criterios que tienen los músicos con respecto a la música. Es decir, si vos comenzaste cantando folclore, es como que toda tu vida tenés que seguir cantando esas viejas canciones que compusiste por primera vez y seguir en ese género musical. Como que no está bien visto que un músico explore otros géneros. Bob Dylan rompe ese molde, comienza con el folclore, poco a poco va a ir transitando hacia el rock. Él va a ser invitado en un festival de música, claro, de folclore por supuesto, y empeñado en no querer cantar sus primeros éxitos, porque él dice que no quiere cantar las canciones de siempre, él quiere cantar canciones nuevas, él quiere seguir dándose a conocer, él quiere seguir siendo creativo, él quiere seguir demostrando que tiene para más y para otras cosas. En eso estoy totalmente de acuerdo, y justamente la película te va a mostrar que se abre un debate entre cantar viejas canciones o cantar nuevas canciones. Y el público normalmente se queda con las viejas canciones, por supuesto, con lo viejo conocido. Pero Bob Dylan se planta firme, él decide transitar del folclore al rock and roll y hace algo que es imperdonable para el público del folclore y para los músicos del folclore, que es introducir instrumentos electrónicos. Es decir, en el folclore todo es acústico. Bob Dylan va a introducir guitarra eléctrica, bajo, batería, teclado. Entonces para eso fue un sacrilegio. Fue como un sacrilegio. La película te va a mostrar ese drama muy bien hecho. A mí me permitió empatizar con el protagonista, empatizar con Bob Dylan, porque yo considero que si a un artista se le quita la libertad de creatividad, esa libertad para poder crear y para poder inspirarse y dar a conocer su talento, es como quitarle todo, porque el artista en definitiva vive de su imaginación y de su sentir. Si él siente que tiene que dar ese paso, lo va a dar. En definitiva, para mí, la película habla y defiende sobre todas las cosas a que los artistas sigan creando a pesar de que ya tuvieron éxitos, a pesar de que ya tuvieron grandes obras, que no se enamoren del pasado, que sigan hacia adelante. Ya está, hiciste un gran edificio, perfecto. Arquitecto, construir nuevos edificios. Músico, ya compusiste una buena canción, perfecto. Seguí componiendo nuevas canciones. Director de cine, hiciste una buena película, perfecto, olvídate, ahora anda por más. De eso habla la película, y no solo para los músicos, es para todos los artistas, como acabo de demostrar. A mí me gustó mucho ese mensaje. Ese mensaje final de la película es muy buena. Actuaciones, guión, música, sonido y la dirección de James Mangold fueron para mí las virtudes más principales que tiene esta historia. La recomiendo que la vean. Está en cines, pero ya en cualquier momento la van a sacar, así que nada, la van a poder ver en internet. No sé en qué streaming la van a poder también ver, pero
recomiendo que la vean. Si tienen la oportunidad de hacerlo, véanla, porque independientemente si te gusta o no Bob Dylan, es una película que vale la pena ver. Gente, antes que nada, antes de despedirme, desearle un gran feliz cumpleaños a mi abuela, que cumplió años hace estos días. Así que nada, Abu, feliz cumpleaños, espero que la hayas pasado muy bien. Y al resto agradecerles que me hayan acompañado hasta el final. Que entiendan que estoy haciendo todos estos videos porque son las nominaciones Premio Oscar, pero una vez que termine esta ceremonia voy a volver a hablar sobre series y sobre películas clásicas. Así que gracias por acompañarme en este momento. Desde ya, un fuerte abrazo para todos.